Mm. Ya, a ver, listo. El tema, el curso es gestión de riesgos, ¿no? En planificación de obras públicas. En el año 2000, en el reglamento 2015, modificatoria 2017 de obras con la ley de contratación del Estado y su reglamento, ¿no? Menciona de que se tiene que realizar una cierta gestión de riesgos o menciona al menos una administración, pero no obtiene un resultado porque todavía no se realiza o no se publicó en su momento una directiva. Ya recién en el año 2017, ¿no? En el año 2017, una directiva de aquel entonces ya recién se promulga, ¿no? Esta gestión de riesgos para obras públicas, ¿no? ¿A qué se debe? Ya estamos durante los últimos 20 años o los 10 años o los últimos 5 años, siempre tenemos varias problemáticas. ¿Cuáles son las problemáticas? Deficiencia de expedientes técnicos, ampliaciones de plazo, paralizaciones de obra, suspensiones de plazo, controversias, arbitrajes, eh, problemáticas también, por ejemplo, en el procedimiento de selección, ¿no? Adicionar prestaciones adicionales de obra, reducciones de prestaciones, entre otros tipos de problemáticas que prácticamente el recurso público no viene a terminar su fin, ¿no? No termina, no termina la meta principal que es satisfacer la calidad de vida de la población, ¿no? Entonces, este curso te va a guiar, ¿no? Para prevenir ampliaciones del plazo, para prevenir prestaciones adicionales, para prevenir reducciones de prestaciones. Esta idea ya viene dándose en la administración pública. Vamos a decirlo más o menos en la administración directa, mejor dicho, en la administración directa ya a partir del 1 de junio empieza ya a salir, o mejor dicho, a generar pues el inicio de esta directiva última que salió para obras por administración directa, ¿no? Donde ya se está generando un mejor control, ¿no? Un mejor control desde su expediente técnico. Claro está que todo está todavía todo está en papeles, en directiva, pero ahora falta aplicarlo para ver si es que esto funciona de todas maneras, ¿no? A ver, gestión de riesgos en planificación de obras públicas, ¿no? Ya. A ver, como vemos en las imágenes, ¿no? Esta forma, ahorita vamos a ver, ya. Nosotros siempre cuando tenemos un camino, tenemos una meta, tenemos un objetivo por cumplir, siempre tenemos en el camino, nos encontramos con dificultades, ¿no? Como se ve acá esta grieta y una flecha en la cual ha tenido que sobrellevar, no mitigar, sino sobrellevar, ¿no? Aceptar que tienes un riesgo o un obstáculo, ¿no? Un obstáculo para que puedas avanzar. Pero ¿qué pasa acá, ¿no? Supuestamente, bueno, con esto da a entender de que podemos sobrellevar un riesgo para poder cumplir con la meta indicada, ¿no? Como dice, por ejemplo, acá, en la realidad siempre existirá la incertidumbre. ¿Pasará esto o no pasará? ¿No? ¿Se dará esta situación o no se dará? ¿No? Entonces siempre estás con esta duda, ¿no? Con esa incertidumbre que no te deja de repente saber si en realidad va a pasar o no va a pasar, ¿no? Y surgirán las imperfecciones, estando sujetos a riesgos. Claro está que, por ejemplo, si yo sé desde la administración pública, ¿ya? Vamos a hablar de, ejemplo simple, una municipalidad distrital. Esta municipalidad distrital tiene bajos recursos,
empieza de repente a reunirse, ¿no? De mala manera, a reunirse de repente con amistades en las cuales se dedican a realizar expedientes. Entonces, ¿cuál es el ofrecimiento? Ya haces el expediente, pero yo te voy a dar la obra, ¿no? Entonces, este que hace el expediente tiene un bajo monto para poder realizar este expediente, ¿no? Realiza la gestión, recuerdo a las funciones del alcalde, entonces consigue el monto bajo, ¿no? Contrata este expediente, realiza de una forma rápida para que salga rápido este proyecto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Hace un expediente deficiente, ¿no? Entonces, ahí es donde viene ya una situación que tú ya sabes que vas a llegar a una imperfección, ¿no? En este caso no vamos a hablar de repente de una incertidumbre porque sí sabes que algo va a pasar, ¿no? Supuestamente el alcalde confía en el técnico o en el responsable de los técnicos que van a realizar este expediente técnico, pero a las finales, ¿qué pasa? Pasa que sobrepasan incluso los porcentajes permisibles para una prestación adicional de obra, ¿no? Y empiezan a resolver contratos, y empiezan los problemas, ampliaciones del plazo, Contraloría llega, y toda una cierta situaciones complicadas, ¿no? Claro, ya ven mal. También, ¿no? Por ejemplo, a ver, aquí está, ¿no? Tenemos que realizar, pues, un equilibrio, ¿no? Tenemos que realizar un equilibrio, ¿no? Como acá aparecemos en un simple juego, ¿no? Un equilibrio para poder gestionar los riesgos que se me puedan dar durante la ejecución de una obra o la realización de una, de un bien o de un servicio también, ¿no? Para una contratación con el Estado. Ahí está. Listo. A ver, vemos acá unas imágenes, ¿no? Unas imágenes en las cuales yo tengo que planificar, ¿no? Verificar que en mi ruta de mi trabajo, en mi ruta de mi experiencia, acá aparece una lupa, ¿no? En mi ruta de mi experiencia, que supongamos que sea esta línea, ¿no? La línea roja, en mi ruta de mi experiencia, yo voy a tener que en el trabajo o en la obra o en la actividad que tenga que realizar para contratar con el Estado, pues estoy hablando exclusivamente contrataciones con el Estado, ¿ya? Para contratar con el Estado, ¿no? Yo voy a tener que verificar. ¿Qué voy a verificar? Verifico cuál es mi ruta de trabajo, mi ruta de experiencia. ¿Qué cosa voy a postular? A un saneamiento rural. ¿Cuántas obras he ejecutado? Tres, digamos, ¿no? Tres obras de saneamiento rural en las condiciones similares a las cuales voy a postular, ¿no? Entonces, con esta lupa verifico cuáles han sido mis imperfecciones, ¿no? Verifico todas las imperfecciones que yo he tenido para poder apuntarlas y saber a qué me voy a ver, ¿no? En forma global y voy a realizar una planificación, ¿no? Voy a planificar todos los errores que en su momento tuve, ¿no? Para poder ordenarlas. ¿Cómo los ordeno? Ya hice mi planificación, mi plan de gestión de riesgo, ¿no? Luego tenemos aquí, ¿no? Otra imagen en la cual voy a tener que subdividirlas, ¿no? Identificarlas. Voy a identificar cuál es el riesgo. Por ejemplo, yo voy a postular, bueno, yo tuve estas tres obras a las cuales me pagaron muy bajo, ¿no? En la excavación terreno normal, digamos, ¿no? La excavación en terreno normal que estaba a metro lineal. Me pagaron bajo y al final tuve que hacer, pues, no, incluso tuve que hacer un adicional deductivo vinculante por una situación de un terreno en la cual no estaba identificada en el expediente. Bueno, ahí se pudo salvar
porque ahí el precio que estaba sujeto a esa experiencia que se tuvo, ¿no? Estaba muy bajo, pero lo pudo reemplazar en cierta parte porque no le correspondería, no le correspondió, mejor dicho, el tipo de terreno que te mandaba el expediente, sino que en la realidad ya era un terreno semirrocoso o un terreno rocoso, ¿no? Entonces, ahí pudo salvaguardarse en su momento y esto es lo que tiene que ver en el instante de tu riesgo actual para poder postular a una ejecución nueva, similar a las anteriores. Identifico cuáles han sido mis fallas, cuáles han sido mis caídas, entonces todo esto lo voy a enumerar. ¿Cómo se llama ese proceso? Identificación de riesgos. Voy a identificar todos los riesgos que yo tenga para poder realizar el siguiente proceso. Luego que ya tengo todos, ¿no? Todas mi lista, una lista de riesgos identificados, los más, digamos, de manera a experiencia de expertos, ¿no? Porque esto no se hace solo, no solamente lo hace el representante, el dueño de empresa, sino lo hace con un conjunto de expertos, los cuales, ¿quiénes son? Los especialistas que trabajaron para la empresa, los residentes de obras que trabajaron para la empresa y la gente, staff de oficina que tiene de confianza este dueño de empresa, ¿no? Entonces, al identificar, clasifica, pues, ¿no? ¿Cuáles son los que posiblemente sean los más graves, ¿no? Los medianos y los más leves, ¿no? Tres tipos de supuestos, de supuesta clasificación de riesgos, ¿no? En la cual ya en la siguiente imagen, que es el proceso de análisis, en el análisis tanto cualitativo como cuantitativo, ahí donde empiezo a clasificar, pero ya con valores. En las normativas internacionales te habla de análisis cuantitativo y también cualitativo. En el cuantitativo empiezan a dar ya valores numéricos, varios tipos, ¿no? Varios tipos de metodologías para que puedas clasificar tus riesgos, pero también llevar en conjunto y convertirlo, ¿no? Convertirlo a un monto estimado. ¿Cuánto me va a valer de repente este riesgo que en mi anterior obra me costó 10.000 soles, ¿no? En la anterior experiencia que se tuvo, 10.000 soles, ¿no? Por no haberlo en el momento indicado, no haberlo mitigado, ¿no? Y me costó 10.000 soles el tema. También, ya en la parte de análisis, eso es la parte de análisis cuantitativa. Ahora, el cualitativo. Ya el cualitativo ya se vendría a realizar de otra forma, donde acá también se subdivide en dos partes, en los riesgos positivos y en los riesgos negativos. En la parte nacional, de acuerdo al OCE, los riesgos positivos no se utilizan para el país, ¿no? Los riesgos positivos no, pero los riesgos negativos sí se tiene que administrar e incluso ya está dentro, desde su expediente, desde el contrato, ¿no? Desde el contrato y desde su administración durante la ejecución de la obra, ¿no? Entonces, todo este conjunto va a estar sujeto a una gestión de riesgos negativos para el OCE. Y por último, el último proceso, ya que viene a ser ya la planificación final, no la inicial, sino la final, donde va a implementarse las respuestas a los riesgos, ¿no? Las respuestas a los riesgos. ¿Cuál va a ser? ¿Qué cosa voy a reaccionar? ¿Cuál va a ser mi reacción? ¿Cuál va a ser mi respuesta? ¿Cuál va a ser la parte final para evitar de que eso se vuelva un problema, ¿no? Que al final se vuelva un problema. Entonces, esta parte final no solamente queda ahí, sino que también esto
se vuelve ya como un tipo de ciclo, ¿no? Que voy a tener que monitorear, porque no solamente es el conjunto que voy a volver a tener un conjunto de riesgos previstos. Esto es antes de la ejecución, esto es antes de la postulación. Ahora vienen los riesgos previstos, ¿no? O los riesgos conocidos. Los previstos lo llamamos en el reglamento, pero internacionalmente se llaman los riesgos conocidos. Ya en la parte de ejecución, ya se vienen a realizarse los riesgos no previstos, que están dentro del reglamento incluso para las ampliaciones de plazo. Los riesgos no previstos, ¿no? Los riesgos no previstos son los que ya generan impacto económico, o mejor dicho, ya se convierten en un problema. Es por ello que esto se tiene que hacer un monitoreo siempre y cuando se haga bien toda la gestión de riesgos. Ya, listo. Entonces, para entrar bueno, esta es una introducción. Estamos entrando, bueno, estamos en una introducción sencilla, pero para llegar al objetivo, vamos a tener que conocer algunos conceptos, ¿no? Estos conceptos no los digo yo, está en el glosario del reglamento de la Ley Contratacional de Estado, ¿no? Y dice lo siguiente, ¿no? ¿Qué es una obra? A ver, claro está, leerlo, ¿no? Construcción, reconstrucción, rehabilitación, demolición, habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, carreteras, puentes. La parte importante de esto, y sobre todo de una gestión de riesgos, son estas tres últimas, o las últimas palabras, mejor. Expediente técnico, ¿ya? Expediente técnico. El expediente técnico, ¿ya? El expediente técnico es una parte muy importante para las ejecuciones de obra. Por ejemplo, en una obra por RCC, reconstrucción con cambios, ¿ya? En esta obra de RCC, de acuerdo al tipo de modalidad, ¿ya? El mismo consultor, ¿ya? El consultor que va a realizar el expediente, también lo va a ejecutar, ¿ya? El que va a realizar el expediente también lo va a ejecutar, ¿ya? Ahora, ¿cómo es? Hay un reglamento, aparte de la Ley Contratación del Estado, hay un reglamento, ¿no? En la cual te dice el expediente técnico, bueno, en este tipo de obra no hay adicionales de obra por deficiencia del expediente técnico. Ahora, ¿qué pasa si es que llega un residente? Este residente de repente tiene el conocimiento amplio de ley contratacional del Estado, pero desconoce el reglamento especial, ¿no? De reconstrucción por cambios. Entonces, ¿cuál es ahí empieza a chocar porque dice, no, yo no voy a ejecutar esto porque no me manda el expediente. Pero un momentito, el reglamento que te está basando bajo ese tipo de modalidad de ejecución, ¿no? Te dice cuando exista un adicional de obra por deficiencia de expediente técnico, el contratista ejecutor asumirá los gastos que se obtengan, ¿no? Entonces, esto es un tema que ya viene a ser prácticamente una enfermedad a nivel nacional, de que siempre se trata, ¿no? Siempre se trata de que esto se evite desde un inicio, desde el expediente técnico. En obra por administración directa, en la última directiva que va a entrar en vigencia el 1 de junio, ¿ya? Esta directiva ya está implementando la obligación de utilizar el sistema BIM. Se dice que obviamente que no,
no va a ser al 100% de la perfección de una obra, pero al menos lo va a planificar mejor, no para todos los tipos de obras, sino para las obras, no recuerdo, de repente, de 10 millones para arriba, ¿no? Si se utiliza el sistema bien, desde el expediente técnico, ya se va a poder complementar entre las partes o las áreas que se tenga de acuerdo a las especialidades que tiene el proyecto para la ejecución de una obra. Porque una de las situaciones en las que hay deficiencia de expediente técnico es cuando hay compatibilidad entre ambas, no, entre las partes de las especialidades. El plano de estructuras no tiene similitud con el plano de arquitectura. Tienes columnas 30 por 30 para el cálculo estructural, pero tienes columnas 30 por 30 para la planta de una arquitectura. ¿Y dónde está el tarrajeo? ¿O dónde está el presupuesto que indique que de repente es tarrajeo, o mejor dicho, concreto caravista, ¿no? El presupuesto te manda tarrajeo, en el plano te manda 30 por 30 en ambos planos, entonces ahí hay una incompatibilidad entre el área de presupuesto, el área de arquitectura y el área de estructuras. Esto no pasaría, ¿no? Cuando si de repente se trabaje bajo un sistema, ¿no? Por otro lado, también en esa definición tenemos la dirección técnica. Dirección técnica también viene ahí entrar a tallar sobre los porcentajes respecto a al personal técnico, ¿no? Muchos dicen, no, ya tengo a mis ingenieros en obra. Bien, ¿qué porcentajes tiene? 100%, 100%, 50%, 20%, según lo que está planificado desde el expediente, ¿no? Ahora, llega acción de control, llega la entidad o llega una entidad externa a verificar, ¿no? Y se dan con la sorpresa que solamente está el asistente técnico. ¿Dónde están los demás? No que el permiso, el certificado médico, no que pidió permiso, no, bueno, varias situaciones en las cuales se certifica que ese día no asistió. ¿Penalidades? Sí, pero solamente por ese día. Un día de un mes, 2 días de un mes, porque no todos los días van a llegar a tomar lista, ¿no? Es importante la permanencia. Es importante que el residente de obra tenga solamente una sola obra. Es importante, por ejemplo, y de acuerdo a las opiniones sociales también, que el residente de obra, por más que la obra esté suspendida, no puede estar en otra obra. Tiene que renunciar en esa obra suspendida para recién tener la posibilidad de trabajar en otra obra nueva. ¿Sí? Ojo. Entonces, lo que estoy hablando ahorita son problemáticas. Son una lista de problemáticas que se ha ido dando durante las ejecuciones de obra. Y eso cuando no se sucede o no se está sucediendo en la obra que vas a ejecutar, pero sí lo tomas como antecedente, esos son los riesgos que pueden pasar a ser problemas dentro de tu obra, ¿ya? Ahora, mano de obra, el tipo de mano de obra, ¿ya? Hay casos, ¿no? Casos de la vida real, como se dice, casos en los cuales, por ejemplo, estás en una, ya, digamos, en la ciudad tenemos sindicatos. Las problemáticas de las ciudades, en costas, los sindicatos. Los sindicatos empiezan a extorsionar o empiezan a poner el personal que se les convenga. Este personal empieza de repente a trabajar menos horas, con menos rendimiento, y esto ya empieza a trazar. No es culpa de la entidad, pero sí tiene la atribución al contratista por no saber manejar esta problemática, una problemática social, las cuales son amenazados, son extorsionados, ¿no? Eh,
de los sindicatos que existan a nivel nacional, ¿no? Y empieza a generarse esa problemática. Eso también podría ser un riesgo, ¿no? En las cuales los rendimientos o las paralizaciones por problemas sociales se vienen dando en diferentes tipos de obras, o por no decir en todas las obras públicas a nivel de costa. Ahora, si nosotros nos vamos más arriba, hay lugares, ¿no? Hay lugares donde se presentan obras en sectores agrícolas, ¿no? En sectores agrícolas, donde tanto va a ser acá la escasez de personal, ¿no? Donde de repente la mano, ya, la calificada, bien, lo traes de afuera, inviertes tres operarios, ¿no? Entrenas supuestamente a los ayudantes y se convierten en oficiales. Ya tienes oficiales, ya tienes ayudantes de la zona. Bacán, muy bien. Pero, ¿qué pasa si vamos a este lugar donde es puro sector agrícola? Y justamente es donde están en la época de cosecha. Me ha pasado también, ¿no? En la cual no ha habido personal. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha tenido que traer personal externo o de la ciudad más cercana, ¿no? Que se le tiene que pagar, o lógicamente, su estadía, ¿no? Su monto que tengan que cobrar, ¿no? Para conciliando cuánto cobra el ayudante y con ello trabajar, pero ya se convierte en ¿qué? En un riesgo. En un riesgo para las próximas obras en las cuales voy a tener en cuenta para evitar que esto suceda, ¿no? Que esto suceda y se genere un impacto, ¿ya? Materiales y equipos. Otra situación también hay. En materiales hay ocasiones que contratistas, ¿ya? Que quieren ahorrar y empiezan a generar la aplicación de materiales en las cuales no manda el expediente técnico. Por ejemplo, te pone tipo 1 el expediente y no pones tipo 1. Te pone de repente extra fuerte, ¿no? Te dice tipo 5, no te pone tipo 5. Te dice que pongas aditivo impermeabilizante, pones menos dosificación, ¿no? Entonces, acá sí estamos hablando de una falta de calidad, de criterio de los profesionales, porque a veces el contratista no está enterado del tema, pero los profesionales dentro de obra generan este tipo de errores que no deberían de pasar. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene el impacto económico. Cuando la supervisión se entera de esto, que es lo más fácil que puede haber de repente, si que existe la supervisión 100%, hace el seguimiento, se da cuenta, ya tienes un vaciado, ya tienes un elemento vaciado con materiales no aptos, con dosificaciones bajas, ¿qué hace? Te ordena la demolición. Entonces, ese impacto económico es demoler y volverlo a hacer, ¿no? Entonces, estos son los gastos que debería de evitarse, ¿no? Desde un inicio, como también debería tener criterio para poder realizar este tipo de problemáticas en la ejecución de las obras. Listo. Vamos a hablar ahorita otros conceptos importantes. ¿Qué es el contrato? ¿No? ¿Qué es el contrato? Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de la ley y el reglamento. O sea,
¿Por qué se llaman contratistas? Contratista ejecutor, contratista consultor, contratista proyectista, ¿no? Todos son contratistas, pero siempre llevamos, incluso desde el mismo reglamento, le llaman contratistas a los constructores, a los ejecutores, a los constructores de obras, se le llama contratistas. Pero son contratistas porque firmas un contrato entre las partes. ¿Quiénes son las partes? Así como dice acá, bueno, acá como se visualiza, dos manos, ¿no? Contratista, ejecutor y la entidad, ¿no? Entre ellos dos son los que firman el contrato, ¿no? No firma nadie más, firma el representante legal y firma el número uno de la entidad pública, o quien haga sus veces, ¿no? Hay ocasiones que de repente no firma el gobernador, pero sí hay hay un documento en el cual le permite reemplazar y darle el poder del gobernador de repente al gerente general, ¿no? Entonces, entre estos representantes, el representante de la entidad versus el representante legal o el representante común, son los que firman el contrato, hacen su acuerdo, ¿no? Donde dice ahí, ¿no? Para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica. Se puede extinguir cuando hay una resolución de contrato, cuando ambas partes incumplen, ¿no? Ambas partes incumplen sus, eh, sus cláusulas determinadas dentro de ese, no solamente porque la entidad lo haya redactado, sino que la entidad redactó el contrato, pero el contratista ejecutor fue el que estuvo de acuerdo de lo que contiene ese contrato, ¿no? Entonces, cuando ambos, no es que uno imponga al otro, ojo, el contratista también tiene derechos, ambos incumplen una de sus cláusulas de los que aparece dentro de ese contrato, empieza el procedimiento de resolución del contrato. ¿Ya? Ahora vamos al siguiente concepto. ¿Qué es contrato original? Es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de la buena pro y las condiciones establecidas en los documentos de procedimiento de selección y la oferta ganadora. Claro está que después del procedimiento de selección para una obra pública, ojo, para una obra pública, ¿no? O el proceso de convocatoria, eh, la convocatoria, las bases administrativas, la formulación, la formulación de consultas, la absolución de estas mismas, ¿no? La integración de las bases, las propuestas, la evaluación y el otorgamiento de la buena. Luego es el consentimiento de la buena pro, el otorgamiento de la buena pro, y de ahí empieza ya el procedimiento para la firma de contrato o la suscripción del contrato, ¿no? Estoy mencionando para las ejecuciones de obras públicas. ¿Qué es el contrato actualizado vigente? ¿Ya? Esto ya viene a ser con modificatorias, ¿no? En la ley, en el artículo 34, te dice modificaciones del contrato, ¿ya? En la que te dice que hay causales para que puedas modificar el contrato. Prestaciones de plazo, prestaciones adicionales, reducciones de prestaciones y otros. ¿Qué es el contrato actualizado vigente? Dice lo siguiente. El contrato original, ¿ya? El contrato original afectado por las variaciones, como dije, ¿no? Realizadas por los reajustes, prestaciones adicionales, reducción de prestaciones o por ampliación o reducción del plazo u otras modificaciones, ¿no? Entonces, cuando yo ya modifiqué mi plazo, ya modifiqué el presupuesto por un adicional de obra, ya tengo reajustes que me solicitó el contratista, ¿no?
ya tengo ampliación de plazo, ya estoy modificándome. Entonces ya vendría a ser el contrato actualizado o contrato vigente. ¿Qué es contratista? Acá viene el hecho, ¿no? Del documento de contrato viene a llamarse a ambas partes, la entidad pública y el contratista. El proveedor que celebra un contrato con una entidad de conformidad con las disposiciones de la ley y el reglamento, ¿no? O sea, es el que celebra, es el que firma conjuntamente con el representante de la entidad para la suscripción de un contrato. Seguimos. Especificaciones técnicas. Descripción de las características técnicas y los requisitos funcionales del bien o ser contratado, incluye las cantidades, calidades y las condiciones bajo las que se ejecutan las obligaciones. Aquí viene, bueno, hay, así como en las obras, hay servicios, ¿no? Y otro tipo de forma de contrato que te basta las especificaciones técnicas. ¿Qué pasa cuando no tienes claro una especificación técnica o cuando tienes ambigüedad de lo que estás solicitando para poder contratar con el Estado, ¿no? Entonces, ahí es donde esa traba vendría a ser una deficiencia de convocatoria. Esta deficiencia por parte de la entidad ya vendría a ser un riesgo para poder, ya en la parte de la ejecución, ¿no? De este punto, ¿no? Empiece a fallar, a haber problemas, de repente hay objeciones, ¿no? O te genera, de repente, como no estuvo claro tu especificación técnicas, te van a generar ampliaciones del plazo, ¿no? Ampliaciones del plazo, ampliaciones del plazo del contrato, ¿no? Por no tener claras estas especificaciones técnicas. Claro está que esto hablamos para cosas menores, para temas de menores. Ahora, si nosotros vamos con un expediente técnico, como lo mencioné al inicio, donde dice, ¿no? El conjunto de documentos que comprende memoria ejecutiva, especificaciones técnicas, planos, metrado, presupuesto, presupuesto de la obra, análisis de precios, formas económicas, todo eso y todo el tema, ¿no? Entonces, acá hay varios temas técnicos, ¿no? Varias áreas, varias especialidades, de las cuales siempre se tiene en los últimos años, bueno, todos los años, 20 años de repente o más, siempre existen deficiencias en los expedientes, ¿no? Muy poco son riesgos de repente que se hayan suscitado después de la firma del contrato. Muy poco son también, por ejemplo, los vicios ocultos que se den que no estuvieron determinados o no estuvieron previstos en los expedientes técnicos. Pero de igual forma, en su gran mayoría, más del 70%, ¿no? Son culpa o son dependientes de una deficiencia de un expediente técnico. Ahora los impactos. ¿Cuál es el impacto? Bueno, este es el impacto, no, este es el gasto general ya. Son aquellos que están directamente relacionados con el tiempo de ejecución de obra y por lo tanto pueden incurrirse a lo largo de todo el plazo de ejecución de la prestación a cargo del contratista. Para que sea impacto, son mayores gastos generales. Acá sí sería el impacto. O sea, si ya tengo una ampliación del plazo, yo ya tengo un impacto económico en contra del recurso público, ¿no? Entonces ya este riesgo de lo que me esforcé en hacer un análisis cualitativo, tendría que forzosamente hacer un análisis cualitativo, pero dentro de mi ejecución de mi obra, y vendría a ser un defecto económico en contra del recurso público. Mayor metrado es el incremento de metrado de una partida prevista en el presupuesto de obra.
indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto, resultante de replanteo y cuantificación real respecto de lo considerado en el expediente técnico de obra y que no proviene de una modificación de diseño de ingeniería. Ojo, hay mayores metrados por deficiencia de expediente técnico, eso se tiene que evaluar, ¿ya? Porque hay ocasiones que metras mal en el Excel, metras mal en el Excel. Una cosa, bueno, acá te está dando claridad, ¿ya? Cuando te dice resultante de replanteo, plano de replanteo. Si tú hiciste un levantamiento topográfico de cierta forma, después haces tu replanteo durante tu ejecución, obviamente que el terreno va a cambiar. Si hablamos obras por saneamiento, el terreno cambia. Si hablamos obras por carreteras, el terreno va a cambiar. Entonces, serían o están sujetos estos mayores metrados por la forma o claro, la forma de terreno diferente que van a salir diferentes metrados, ¿no? Diferentes metrados. Entonces, esta cuantificación ya va a ser cuantificación real porque ya vas a tener pues tu diferencia, ¿no? De estos metrados porque el plano de expediente ya no se parece en lo absoluto o se parece muy poco a la realidad. No, mayor metrado en suma alzada, no, claro, no. Mayor metrado solamente está en el sistema de contratación a precios unitarios, ¿ya? Mayor metrado en suma alzada no existe. Mayor metrado en suma alzada vendrían a ser exceso de metrado, mejor dicho, es un exceso de metrado que vendría a ser reconocido bajo el presupuesto propio del contratista. Esos metrados podrían ser compensados contra, no, son sumamente independientes. Los mayores metrados son netamente de la misma partida en la cual es estirada, entre comillas, estirado el metrado. En el expediente, mi plano de expediente salía 100 metros lineales. En mi nuevo plano de replanteo va a salir 110 metros lineales. Este exceso de estos 10 metros lineales de más vendría a ser el concepto de un mayor metrado, pero solamente para obras en el sistema de contratación a precios unitarios. Bueno, aquí está el esquema, ¿no? Mayores metrados tienen que estar la partida existente, tiene que tener la misma finalidad de proyecto, bajo replanteo y su cuantificación real, el expediente técnico, no tiene que modificar el diseño de ingeniería. Ya. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el riesgo? Evitar mayores metrados por deficiencia de expediente técnico. A eso voy, ¿no? Porque ese es inevitable, ¿no? Tenemos que mitigar. Cuando hablamos de que el riesgo es inevitable, no se puede evitar, ¿no? Esto es una acción de respuesta, por ejemplo, ¿no? Porque, por ejemplo, ya, tenemos mi expediente, como lo acabo de mencionar, ¿no? Con 100 metros lineales, la parte real, en mi replanteo, 110 metros lineales, ¿no? Es algo que no puedo, no puedo evitar. Es algo que va a pasar y punto. Entonces, ¿cuál va a ser mi mitigación? Hacer esto y cobrarlo, ¿no? Cobrarlo bajo un procedimiento que ya está establecido, procedimiento para mayores metrados, ¿no? Se hace su valorización a presupuesto contractual y se hace una valorización aparte de mayores metrados. Es su plan de respuesta según el OCE, ¿no? Uno,
de los riesgos que siempre fallan, ¿ya? Se meten, contratistas que se meten a obras con bajo plazo, ¿ya? Con bajo plazo. Por ejemplo, tengo una obra, 10 millones, un saneamiento urbano, ¿ya? ¿Cuántos días? 120 días. Estamos en zona urbana, problemas con, es una rehabilitación, hay tuberías existentes, va a haber colapsos, va a haber reposiciones, ¿no? Va a haber problemáticas con el tema de la salud, porque va a estar contaminándose el ambiente, ¿no? Por las aguas servidas. Entonces, 120 días no vas a poder realizar la ejecución de esta obra. Entonces, aceptaste, como contratista postulaste ese riesgo, lo aceptaste. Ahora, ¿cuál va a ser tu consecuencia? Demorarte en el plazo. Supuestamente te promete, no, te vamos a dar la ampliación del plazo, no te preocupes, entra nomás, te voy a dar la obra, termínalo en tus 120 días, pero yo te voy a dar la ampliación del plazo, no te preocupes. Promesa de político, ¿no? Entonces, aquí es donde se tiene que tomar en cuenta. ¿Qué es mora? El retraso parcial o total, continuado y acumulativo en el cumplimiento de prestaciones consistentes en la entrega de bienes, servicios en general, consultorías o ejecución de obras sujetos a cronograma y calendarios contenidos en los documentos de procedimiento de selección y o contrato. O sea, te vas a retrasar, ¿no? Vas a terminar moroso en tu plazo, ¿ya? Vamos a la parte de prestaciones adicionales de obra. ¿Qué es una prestación adicional de obra? Algo muy importante, que es parte de la situación de riesgos en obra, ¿no? ¿Por qué? Porque son casos que son por deficiencias, o son por vicios ocultos, o que son situaciones que se han sucedido después de la suscripción del contrato. Bajo esas tres causales de una prestación adicional, se pudieron evitar, no las tres, pero sí se pudo evitar al menos la parte de la deficiencia del expediente técnico. Entonces, ese tipo de riesgos en los cuales no debe existir una prestación adicional por deficiencia del expediente técnico. Hay que anular esta forma de trabajo que se viene generando todas las obras públicas. Es aquella no considerada en el expediente técnico por deficiencia, lógicamente, ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable. O sea, tengo que hacerlo sí o sí, ¿no? Y o necesaria para dar cumplimiento. O sea, es indispensable para dar cumplimiento, ¿no? A la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional. Lógico, ¿no? Listo. Prestación adicional de supervisión de obra. También hay impactos hasta en la supervisión, ¿no? Es aquella no considerada en el contrato original que resulte indispensable y o necesaria para dar cumplimiento al final de la contratación que puede provenir de, acá ya están sus causales, ¿no? Deficiencias u omisiones en los términos de referencia de supervisión de obra, prestaciones adicionales de obra y variaciones en el plazo de obra o en el ritmo de trabajo de obra distintas a las prestaciones adicionales de obra. O sea, estas variaciones del plazo, estamos hablando de las ampliaciones del plazo. Entonces, acá se tiene que realizar la solicitud de prestación adicional por supervisión de obra. Ya hay que tenerlo claro. Esto no lo digo yo, eso está en el glosario, ¿no? De términos de reglamento, ¿ya? Las últimas hojas. Y por último, presupuesto adicional de obra es la valoración económica de la prestación adicional de obra. Vamos a dar, bueno, unas, unos ejemplos sencillos de prestaciones adicionales, ¿ya?
A ver, por ejemplo, dice acá, se ubica en la línea de conducción entre las estructuras del reservorio, número uno, ¿ya? La cámara de distribución de caudales, número dos, empieza el kilómetro tal y termina el kilómetro tal, un aproximado de 732 metros, además de la existencia de roca fija, en la red de distribución de tal en un ya, de 260 metros, la cual se encuentra en forma perpendicular al tramo mencionado en líneas arriba, se encuentra el terreno semi-accidentado, donde se requiere la voladura de la misma. Ya. ¿Qué hay acá? ¿Cuál es su problemática? ¿No? El tipo de suelo. Todo esta, toda esta línea en forma de T está en, miren bien, no estuvo, o sea, la línea pasa por ahí, pero el expediente te mandó otro tipo de excavación. Tiene que hacerse o se tuvo que hacer una, un deductivo vinculante, ¿no? Por excavación en terreno natural, terreno normal, ¿no? Y reemplazarlo por, o prestación adicional por terreno rocoso, semirrocoso, ¿no? Listo. Entonces, esto es parte de. ¿Qué pasaría si esto hubiese sido diagnosticado en el expediente? Debió hacerse su presupuesto normal y no debió generarse una prestación adicional, ¿no? Entonces, esto es una deficiencia del expediente técnico, que no debió pasar esto. Si se pudo realizar en su gestión de riesgos, pues no habría ningún problema. Hubiese generado su presupuesto normal, pero al no generarlo como riesgo esto y aceptar una deficiencia de expediente técnico, pues va a generar un impacto, va a generar un riesgo no conocido o no previsto, y ese riesgo no previsto genera impacto económico, ¿no? Genera impacto económico. Vamos en el otro sector. Ya dice, tramo de tubería anclada en la roca fija con abrazadera de fierro galvanizado cada 4 metros desde el kilómetro tal hasta el tal. A ver, ¿de qué se refiere esto? Dícese que desde este punto, donde está la manito, viéndose por esta línea, el terreno es sumamente accidentado. Mejor dicho, es como si fuera una pared o una pared de edificio, bien así perpendicular, ¿no? Vertical, mejor dicho, bien vertical. Entonces, ¿qué se planteó? De que esto sea, ¿no? Tubería anclada. Tubería anclada, ¿no? Con grouting de resistencia 175, ¿no? Dentro, empotrado en el terreno de roca natural, ¿no? Y así cada 4 metros, bueno, acá dice cada cinco, ¿no? Ya. Esto debió hacerse también. En su estudio de expediente técnico, debió de generarse, ¿no? Debió de hacerse en su expediente, pero no fue así. Se esperó a que se haga una o se convierte en una prestación adicional para esto generar un impacto en demora, ¿no? En que la obra se paralice, en que generen conflictos sociales, ¿no? En que no se haga de repente este tramo en la cual fue considerada de otra forma. Entonces, todas esas problemáticas generadas por no saber hacer una buena gestión de riesgos, o mejor dicho, no hacer un buen expediente técnico. Acá por último, perfil del sistema de estabilización de talud en cimiento de captación. Ya. Miren bien, toda esta parte, este perfil, ya,
es puro terreno de relleno, ¿ya? Pero justamente aquí está el punto de agua. Aquí está el punto de agua. Esta captación, ¿ya? Estaba sufriendo a que más adelante pueda socavarse o pueda de repente sufrir volteo, ¿no? Entonces, esto tenía que ser reforzado con muros gaviones, ¿ya? Eso está en corte, eso está en planta. Está la captación, ¿dónde está? Esta es la captación, ¿sí? A ver, no, esta es la captación, está el muro, uno, dos, tres, cuatro muros, ¿no? Sí, ahí está. Entonces, son situaciones que se tiene que planificar desde el expediente técnico. ¿Y cuál fue el error? De que la topografía, ¿ya? No se llegó hasta ese lugar. La topografía solamente en el expediente realizó hasta cierto punto y lo demás, y la parte restante de este saneamiento de agua, por dicho, claro, de este agua potable, sea calculada de manera empírica, ¿no? Solamente con el Google Earth y realizar pues los cálculos que correspondan sin hacerlo de la mejor manera. Pues esto es lo que ha ocasionado, ¿no? De que generen pues prestaciones adicionales y como también impactos económicos en contra del Estado. Pasemos ahora a ampliaciones de plazo. ¿Ya? Todos sabemos las ampliaciones del plazo. Voy a ampliar. ¿Qué amplío? El plazo de ejecución. ¿Ya? Es un tipo de modificación contractual, así como lo dije, ¿no? El artículo de la ley de contrataciones es uno de los puntos para poder modificar un contrato, ¿no? Es un tipo de modificación contractual que consiste en un aumento del plazo acordado, ¿ya? Por solicitud del contratista y tras el acaecimiento de circunstancias ajenas a su voluntad que afectaron la ruta crítica, ¿no? Cuando las partidas no tienen holgura, cuando no puedes empezar a hacer otra partida u otra actividad si es que no terminas esta, ¿no? Entonces, es cuando el contratista lo va a solicitar, pero siempre y cuando esté con circunstancias que no sean atribuibles al contratista, ¿no? Ahí es donde te solicita una ampliación de plazo, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? Por ejemplo, ¿no? Se modifica el elemento plazo del contrato, se genera el reconocimiento de mayor... Aquí está otro impacto económico que no debe pasar. Estos impactos económicos son los que se deben de evitar, ¿ya? Se genera el reconocimiento de mayores gastos generales variables y costos directos como un mecanismo de compensación económica por el impacto que pudo haber tenido en los costos del contrato, el impacto que pudo haber tenido en los costos del contrato, ¿no? Se amplía el plazo del contrato de supervisión también. Entonces, esas son las condiciones o son los efectos por haber realizado una ampliación de plazo. Son, son los impactos. Si hablamos de riesgos, son los impactos en los cuales se deben de evitar para poder hacer una buena o perfecta gestión de riesgos. Aquí justamente, ¿no? En la izquierda vemos un derrumbe, ¿no? Son situaciones naturales, las cuales una supuestamente son naturales y no sabemos. Y otro lado, sí sabemos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se ha hecho, a ver, se ha hecho un camino. Una cosa es una carretera
otra cosa es un camino, otra cosa es una trocha, ¿ya? Dependiendo de qué tipo de derrumbe estamos hablando. Hay derrumbes de los cuales yo sé que siempre van a pasar. ¿Por qué? Porque hice una trocha en lugar en la cual no debió de hacerse. ¿Por qué? Porque, o que debió de hacerse, pero con su debido estructuras de sostenimiento para evitar estas situaciones, ¿no? de riesgos o de impactos, ¿no? Entonces, estos derrumbes a veces son ya conocidas, que tú sabes que va a pasar, ¿no? Salvo sea una obra en la cual vas a mejorar este tramo, ¿no? Entonces tú ya tienes que poner en tu lista de gestión de riesgos, ¿no? Que van a haber derrumbes, ¿ya? Vas a identificar tus riesgos que van a haber derrumbes. Entonces ahí ya vas a saber cuál va a ser tu, ahí vas a saber cuál va a ser tu situación, ¿no? De respuesta. Ahora, ojo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Acá sí, a veces lo toman como una gestión de riesgos en la parte de expediente, como parte complementaria, ¿no? O incluso como parte suplementaria, porque no hay concordancia, porque a veces la gestión de riesgos, si yo, por ejemplo, tengo una gestión de riesgo en la cual es cualitativa, ¿no? Solamente para ver la magnitud de mi riesgo, y en una de ellas pongo derrumbes, ¿ya? Derrumbes. Estos derrumbes debe estar en el presupuesto, pero a veces ponen gestión de riesgos, contratan a un especialista de gestión de riesgos, lo hace su formato del OCE, genera su cuadro final y quedó ahí, hace su informe, quedó ahí. No hay compatibilidad. Entonces, si tú sabes que va a haber un riesgo de derrumbe, debe estar en el presupuesto también, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también cuando realices una gestión de riesgos para tus expedientes, porque tiene que estar ligado, ¿no? Tiene que estar ligado esta gestión de lo que hayas identificado o dando su respuesta, tiene que estar en el expediente, en el presupuesto, porque no lo va a hacer gratis, la entidad no va a venir con su maquinaria, ¿cuándo lo va a llegar? Vamos a paralizar la obra. Entonces, una serie de situaciones las cuales van a estar en contra de ambas partes. En la imagen derecha, ¿qué observamos? Observamos algo simple, ¿no? Donde todo el país pasa, ¿no? Ahí dice Miguel, no sé qué, Juan Castillo, pero el SUTE, parece, ¿no? CGTP, bueno. Entonces, aquí hay huelga, ¿no? Conflicto social, situaciones en las cuales no es atribuible al contratista, tampoco es atribuible a la entidad, pero sí es atribuible cuando o el conflicto social, su causal es deuda de pago por parte del contratista. Ahí sí es atribuible al contratista y debe de generarse un riesgo para el contratista en tener un fondo de dinero, ¿no? Para poder pagar al personal. Porque a veces, bueno, no a veces, ya han cogido una costumbre nacional que los contratistas dependen de las valorizaciones. Y ustedes saben que la valorización no te lo pagan mañana pasado. Tienen hasta el último día del siguiente mes para poder realizar el pago de las valorizaciones. Y el contratista te dice, no, todavía no pagan la MUNI, no te puedo pagar. Entonces la gente, ¿no? Los operarios, los ayudantes, todos los trabajadores empiezan a hacer bulla, empiezan a reclamar sus derechos, quieren sus pagos. Ahora, ¿qué pasa cuando estás con un trabajador que le debes? ¿Se cree que va a ser el mismo rendimiento? No. Entonces, debería ponerse un riesgo ahí, ¿no?
generar un fondo de pago, tener ahorros de dinero, tener un fondo de dinero para poder pagar a los trabajadores puntualmente, ¿no? Entonces, eso sí es un riesgo muy importante, porque se ganaría mucho cuando generas conflicto entre los mismos trabajadores que trabajan de mala gana o incluso hacen mal su trabajo a propósito porque no le pagas, ¿ya? Otro tipo de causales es la ampliación de plazo. Pasando, ya. De acuerdo al literal A de causal en la ampliación del plazo del artículo 197 del reglamento de la ley contra la corrupción del Estado, se dice que hay atrasos y paralizaciones que no son atribuibles al contratista, ¿ya? Como ya lo mencioné, los fenómenos naturales, disculpen, fenómenos naturales, los conflictos sociales, ¿ya? Demora en la solución de consultas, también está en el artículo 193, en el último párrafo, se menciona de que la entidad a veces no tiene tiempo, se olvidan, no tienen el técnico adecuado, o tienen muy poco personal, y no le absuelven la consulta al contratista, no le absuelven la consulta al contratista, y empiezan las demoras, y esta demora, siempre y cuando afecte la ruta crítica, empieza a generar las ampliaciones del plazo. De igual forma, para la aprobación de las prestaciones adicionales, también genera ampliación de plazo. ¿Ya? Ahora, ya con el tema, ya puse ejemplos reales, ¿ya? Ahora vamos con las normativas, tanto nacionales como internacionales. ¿Qué es un riesgo? Según la ISO, la 2015, 9000, la ISO 9000 del año 2015, es un efecto de la incertidumbre, ¿no? Es un efecto de la incertidumbre. ¿Qué es efecto? Es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo. ¿Ya? Es una desviación de lo esperado, sea positivo o negativo. Incertidumbre es el estado incluso parcial de deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad. ¿Ya? O sea, puede que sea deficiente, ¿no? Puede que sea deficiente, en la cual en su consecuencia o también en su probabilidad, de repente no sucede, ¿no? Es algo que no sabes que va a suceder. Listo. El riesgo tiene dos componentes, ¿ya? Para un evento. La probabilidad de ocurrencia del evento y el impacto del evento. ¿Cómo así? A ver, tenemos un riesgo, tenemos una probabilidad. La probabilidad la pregunta es, cuando es probabilidad, la pregunta es, ¿va a suceder o no va a suceder? ¿O de repente sucederá poco o sucederá mucho? ¿No? Esa es la probabilidad. Puede que se dé. ¿Qué probabilidad tengo que suceda? ¿No? ¿Qué chance? No. ¿Qué probabilidad tengo que suceda? Es la pregunta, ¿no? Ahora el impacto. Ahora, si sucede, ¿cuánto daño va a ser? ¿Cuánto impacto económico va a ser? ¿No? Si sucede, por ejemplo, ¿qué probabilidad hay que haya una adicional de obra? Digamos, alta. ¿Qué impacto va a ser? ¿Mayor del 15%? Impacto altísimo, ¿no? Entonces, esto es la analogía que se tiene, ¿no? Bajo el concepto de probabilidades, impactos y llevarlo a una ejecución de obra.
¿no? Por ejemplo, acá tenemos baja probabilidad, alta probabilidad. Si tenemos, por ejemplo, huelga por huelga de trabajadores por falta de pago, alta probabilidad, sí. Impacto, yo diría que de que va a pasar, sí, pero el impacto depende del día que le pagues, ¿no? Si le pagas en un día, el impacto es bajo. Si le pagas en un mes, va a ser un gran impacto, ¿no? Entonces, así es más o menos, bueno, la comparativa de un ejemplo real versus los conceptos mencionados. Tenemos la ISO 31000 del año 2018. ¿Qué te dice? ¿Ya? El riesgo es el efecto de incertidumbre sobre los objetivos, ¿ya? Similar a la de la ISO 9000, ¿no? 2015. Es el efecto de incertidumbre sobre los objetivos. Nota uno dice, ¿no? Un efecto es una desviación respecto a lo previsto. Puede ser positivo o negativo o ambos. Y puede abordar, crear o resultar en oportunidades y amenazas. O sea, puede ser una oportunidad, ¿no? No necesariamente todo va a ser amenaza. Oportunidades mayormente lo tienen los contratistas cuando tienes un análisis de costos unitarios, a los cuales puedes ahí ahorrar siempre y cuando estés dentro de la calidad del trabajo, ¿no? Y se te presenta al presentarte la oportunidad, lógicamente vas a ganar, pero no va a ganar la entidad pública, no va a ganar el Estado, va a ganar el contratista, ¿no? Porque se le presentó una oportunidad. Ahora, si hay amenaza, es todo lo contrario. Si se amenaza, el contratista no va a querer perder dinero, ¿no? Entonces va a generar pues los procedimientos que se tengan para que pueda recuperar si es que genera impactos económicos. Los objetivos pueden tener diferentes aspectos y categorías y se pueden aplicar a diferentes niveles. Aplicar a diferentes niveles, claro. O sea, los objetivos, dependiendo de qué tipo de actividad te refieras, ¿no? ¿A qué tipo de actividad te refieres? De acuerdo al tipo de actividad, de repente tengas más riesgos con mayor impacto o menos riesgos con menor impacto. La nota 3. Con frecuencia, el riesgo se expresa en términos de fuentes de riesgo, eventos potenciales, sus consecuencias y sus probabilidades. Los eventos potenciales, bueno, son cuando son, bueno, actividades que generan bastante impacto. Dependiendo de los tipos de consecuencias. Las consecuencias pueden ser nivel de impacto que se tenga, sea alta o sea baja. Y las probabilidades, dependiendo si es que puede que pase o pueda que no pase. Por ejemplo, si hay probabilidades en la selva alta, estamos hablando en los meses de agosto, o sea, si es en agosto, ¿cuál es la probabilidad de que llueva? Pues todos los días. ¿No? Si hablamos de repente, a ver si de repente alguien me corrige, hablamos de repente en mayo, la probabilidad en la selva alta de que llueva de repente es baja, ¿no? Entonces algo similar es. Tenemos nuestra norma técnica peruana. No tengo la 2018 porque tienen que adquirir en la normativa técnica peruana, ¿no? Pero tengo la 2011, ¿no? Que es prácticamente similar a esta, pero tiene un poco más de concepto. Lo mismo, ¿no? Objetivos, la frecuencia, acá hay una nueva. Con frecuencia, el riesgo se caracteriza por referencia a sucesos potenciales y a sus consecuencias, ¿no? A una combinación de ambos. Con frecuencia, el riesgo se expresa en términos de combinación de las consecuencias de un suceso, incluyendo los cambios de circunstancias y de su probabilidad. Ya lo mencioné, ¿no?
La incertidumbre es el estado incluso parcial de deficiencia en la información relativa a la comprensión o al conocimiento de un suceso, de sus consecuencias o de sus probabilidades. Ese también lo veré. Ahora, si no vamos a la guía PMBOK, séptima edición, que dice, eh, los riesgos constituyen un aspecto de la incertidumbre, ¿ya? Un aspecto de la incertidumbre, falta recordar. Eh, ¿Ya? Un aspecto de la incertidumbre, un riesgo es un evento o condición incierta. Claro, o sea, es algo que no sabe qué va a pasar, ¿no? Si se produce, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos de un proyecto. Los riesgos negativos se denominan amenazas y los positivos se denominan oportunidades. Todos los proyectos tienen riesgos, obvio, ya que son emprendimientos únicos con diferentes grados de... Vamos a ver causas, riesgos y los efectos. Causas. Son acontecimientos o circunstancias concretas que existen en el proyecto o su ambiente y que causan incertidumbre. ¿Ya? Los riesgos son incertidumbres que si ocurriesen afectarían los objetivos del proyecto de manera negativa o positiva, ¿no? O sea, va a haber impacto. Impacto económico, como siempre lo estoy mencionando cada momento. Y los efectos son variaciones imprevistas en los objetivos de proyecto o positivas o negativas que surgirían como consecuencia de si ocurra. Claro está que hay ocasiones que suceden, como los adicionales, son efectos a los cuales a veces no es que lo hayas planificado, son riesgos no previstos, ¿no? Pero el detalle es que ya se dieron y ya impactaron. La administración inadecuada de la gestión de riesgo generará situaciones fuera de control en el proyecto. Los efectos de este escenario serán cambios negativos en las líneas base del proyecto, alcance, cronograma, costo y calidad. Claro está, que si no tienes una buena gestión de riesgo, o si de repente lo presentas en tu expediente solamente por complementar o suplementar tu documento, pues ni siquiera lo lees, ni siquiera te das cuenta de la gestión de riesgos que tienes que hacer previamente a la postulación de tu obra, ¿no? También se tiene que hacer un cuadro de riesgos para postular a una obra, no necesariamente cuando estás dentro de la obra e inicio de la obra, ¿no? Sino también para la postulación. En el procedimiento de selección pasan muchas cosas. Procedimiento de selección te lanzan un expediente en las cuales, a la experiencia que tienes que detectar bien los costos, tienes que determinar bien qué tipo de planos tiene, qué tipo de terreno estás yendo a construir, cuál es el lugar, cómo es cuánto están pagando por el flete, ¿no? O qué tipo de fletes también. Son lugares accesibles, ¿no? De repente tienes que considerar a sémilas y no está en el expediente. Entonces tienes que hacer tu previa gestión de riesgos, una pregestión de riesgos antes de iniciar una obra o antes de postular una obra. Causas, impacto. ¿Ya? En las causas, acontecimientos y circunstancias concretas que existen en el proyecto o su ambiente provocan riesgos, ¿ya? O asociadas con la probabilidad de ocurrencia de riesgo. Un riesgo puede tener una o más causas, ¿ya? Y si es que ocurre, uno o más impactos. O sea, ¿cuáles son sus causas a las cuales se está generando el riesgo, ¿no? Algo así. Impactos. Variaciones en objetivos del proyecto son las consecuencias de ocurrencia de riesgos y son asociados con el impacto del riesgo en el proyecto. Claro está, y lo menciono cada momento, mayor metrado, mayores gastos generales, mayores costos directos, eh, valorización por prestaciones adicionales de obra, entre otras cosas más. La probabilidad
es la posibilidad de ocurrencia de riesgo durante el proyecto. Es un valor entre el 0 y el 100%. El impacto, efecto potencial en forma de perjuicio o beneficio en los objetivos del proyecto si el riesgo ocurre. Ojo, todo lo que estoy mencionando último son internacionales. Claro está que acá, por ejemplo, si yo menciono beneficio para la gestión de riesgos de OCE, no existe. No es que no exista, sino no está pronunciado, no está colocado, no lo han considerado, mejor dicho, ¿ya? Prioridad, nivel de atención que se decide darle al riesgo en el proyecto es cuando es crítico, ¿no? Cuando tienes un riesgo cual te va a generar pérdida de dinero, ¿no? Va a tener que ser evaluada, darle prioridad, porque es crítico, ¿ya? Tolerancias al riesgo. Se refiere a la aceptación de diferentes niveles de riesgo por parte de diferentes interesados. Los riesgos que amenazan al proyecto pueden aceptarse si se encuentran dentro de los límites de tolerancia y están en equilibrio con el beneficio que puede obtenerse al tomarlos. Claro, o sea, tienes que tener tu nivel de riesgo. Vas a comparar de repente un riesgo en el cual vas a tener que necesitar un presupuesto como por ejemplo la misma secuencia o varias veces que sabes que va a haber un tramo que va a haber derrumbes. Es un riesgo crítico. Versus un riesgo, por ejemplo, de contratación o reclutamiento de mano de obra calificada. Es otro tipo de riesgo. Pero es un riesgo leve, porque el reclutamiento es fácil. De acuerdo al proceso de acuerdo al proceso de evaluación de recursos humanos, ¿no? Del personal que quieras contratar, armas tu proceso, o sea, armas un procedimiento adecuado para que puedas reclutar el personal adecuado y obviamente ese va a ser tu plan de acción. El plan de acción leve. Cuando es crítico, ya, el plan de acción es generar un presupuesto para este tipo de derrumbes, ¿no? Los riesgos que amenazan, ¿ya? Los riesgos que amenazan al proyecto pueden aceptarse si se encuentran dentro del límite de tolerancia y están en equilibrio con el beneficio que se pueden hacer. Ya. Estilos personales frente a los riesgos. Reactivo y proactivo. Acá. Eso también es importante, ¿ya? Reactivo. La persona involucrada intenta resolver el problema cuando ocurre, ¿ya? O sea, en el momento es una reacción, pues es reactivo. En el momento voy a tener que resolver el problema, ¿no? Oye, por ejemplo, a ver, en una ejecución de la obra, en una ejecución de la obra, si yo tengo un encofrado en la cual pensé que el trabajador, pues, hizo un buen encofrado, se hizo su control de calidad, hizo su protocolo, bien. A la hora del vaciado, al siguiente día, para desencofrarlo, ¿qué pasó? Se empezó a deformarse, se venció el encofrado. Entonces, ¿cuál es la parte reactiva? Es que tiene que verse la manera de demolerse solamente la parte inflada, entre comillas, y que esto sea al menos alineada, no a la perfección, pero sí esté dentro de sus límites de la forma de la estructura. Proactivo. La persona involucrada intenta resolver el problema antes de, obviamente, si hablamos del mismo ejemplo del encofrado, que verificarse el protocolo, pero antes de que confíes en las personas que están realizando este protocolo, el mismo ingeniero de experiencia, que verificar que estén bien apuntalados, ¿no? El encofrado mismo, para que cuando sea el vaciado, también en la situación del vibrado, también a la parte cuando los trabajadores empiezan a subirse encima
bueno, al subirse sobre los cofrados, ¿no? Traten de aflojar los apuntalamientos. Entonces, en el proceso de vaciado, tienen que también hacer el seguimiento y evitar que suceda este tipo de casos, ¿no? Entonces, ahí estamos con en dos tipos de situaciones que debes de evitar. Problema y riesgo, ¿ya? Problema. Situación que está ocurriendo e impactando el proyecto. Situación que está ocurriendo e impactando el proyecto, ¿no? Yo ya sé que estoy en terreno rocoso, ¿ya? Lo acabo de ver, acabo de hacer mi calicata y mi expediente no lo manda. Eso es el problema. Riesgo. Situación que puede ocurrir y causar impacto en el proyecto. Yo hice mi calicata a nivel de expediente técnico. Al clasificar mi suelo, yo ya tengo que hacer mi partida de excavación en roca fija. Otro problema, solucionable, requiere acción inmediata. Es el ejemplo del encofrado, ¿no? Yo sé que en el momento tengo que demoler, ¿no? La parte del concreto inflado, entre comillas, ¿no? Para poder realizar el alineamiento adecuado. Riesgo, gerenciable. Este ingeniero debió hacer el seguimiento adecuado para evitar este tipo de falla. ¿Qué más? Riesgo. Puede y debe ser identificable previamente. Claro, bajo una visión, ¿ya? Bajo una visión de gestión, ¿ya? Porque una cosa es estar dentro de la actividad y otra cosa es visión de gestión, es cuando tú ya ves los generales, la parte de lo que tú ya sabes que va a pasar, ¿no? Entonces, previamente tienes que hacer tu plan previo para evitar los errores que se tengan durante la ejecución. Descubierto, normalmente de forma reactiva, en el curso del proyecto, ¿ya? Y el riesgo puede ser transformado en un problema. O sea, en el problema ya se descubrió, ya se dio, lo único que tienes que hacer es el procedimiento para prestación adicional u otras modificaciones del contrato. Eh, pero en cambio el riesgo puede ser transformado en un problema. O sea, ya lo identificaste, pero al menos sabes que esto en el futuro puede que sea un problema, pero lo puedes evitar. Proceso sistemático de planificación, identificación. Ya. ¿Qué es la gestión de riesgos? Proceso sistemático de planificación, identificación, análisis, respuesta, monitoreo y control de los riesgos del proyecto para maximizar el impacto de los riesgos positivos y minimizar el impacto de los riesgos negativos, ¿no? Es lógico, si hablamos de que hay riesgos positivos, bienvenidos sean, pero cuando hay negativos, obviamente tenemos que minimizar lo máximo posible. Como se indica, la ley de Murphy afirma que si algo puede salir mal, saldrá mal, ¿no? Entonces estoy induciendo el error, ¿no? Si algo puede salir mal, pues va a salir mal. La gestión de riesgo permite preparar y prevenir las cosas que pueden salir mal, pero si no se pudieran evitar, se programará un conjunto de acciones a ejecutar para reducir el impacto en el proyecto. Claro está que en las acciones de respuesta puedo generar situaciones, así cuesten, pero tienen que estar presupuestados desde la parte del expediente técnico para que no se convierta en una prestación adicional de obra por deficiencia de expediente técnico. Ya, para ir avanzando, estamos terminando. Bueno, bueno, aquí, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo simple. La empresa, si conoce el riesgo, bueno, si no conoce, fracasará. Si conoce, tiene que irse a la parte de gestión adecuada de riesgo. Si no hace una gestión adecuada, fracaso nuevamente de empresa. Y si sí conoce una adecuada gestión de riesgo, pues posibilidad de éxito de empresa. Tenemos aquí también los últimos puntos, por ejemplo, riesgos
proyecto de construcción, riesgos contractuales, por ejemplo, ¿no? Falta de claridad de las cláusulas de contrato, hay ocasiones que no están bien claras, falta de una adecuada comunicación entre involucrados. Claro está, a veces hay peleas, discusiones entre entidad, entre el alcalde o el nuevo alcalde, porque a veces cogen obras que coge de una gestión a la siguiente gestión, ¿no? Y empiezan los problemas, ¿no? Presencia de cláusulas favorables en extremos para una de las partes. Es cuando a veces ponen penalidades muy bajas para el contratista, pues entonces, como no es mucho el monto, se aprovecha en generarlas sin ningún problema. Falta de cláusulas que prevean condiciones desfavorables para ambas partes del contrato. Claro está que hay ocasiones que se limitan a poner otras penalidades para evitar o para favorecer al contratista, ¿no? Otra, bueno, localización y tamaño de proyecto, estaciones de la zona de trabajo y su relación con la programación de los trabajos. Donde más otro proyecto, cambios en el diseño parte del proyecto, es lo que hablamos de la eficiencia del expediente técnico cuando cambios de proyecto, ¿no? No definición de las líneas de base del proyecto, riesgo legal, cambios en el marco legal que rige el proyecto, aunque es muy poco, ¿ah? Estimaciones de costo, ¿ya? Y programas de obra, errores humanos, falta de decisiones oportunas y acertadas. Eso es cuando estás en obra, ¿no? Hay situaciones que a veces se les va, ¿no? Y empiezan a generar sobrecostos. Incremento en la parte de los proveedores, ¿no? Los reajustes no cubren incremento de precios a veces. No, no a veces, siempre. Incremento de precios, disponibilidad de mano de obra y maquinaria del mercado. Realización y terminación de las obras, escasez de recursos, materia prima, escasez de personas calificadas para adelantar el proyecto, sobrecosto de la obra, retraso de la construcción o determinación de las obras, entre otras. Y para terminar, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Vamos a hablar de parte estadística y terminamos, ¿ya? Eh, Aquí, mira, inicio, planificación, ejecución y cierre. Inicio. Si tú tienes un riesgo al inicio, obviamente esto va a bajar en el transcurso del tiempo. En cambio, el impacto al inicio no se nota, pero conforme pasa el tiempo y si no haces una gestión de riesgos, va a empezar a afectar económicamente, ¿no? El impacto. Ya, entonces aquí está el periodo de mayor impacto de riesgo. Y aquí por último, modificaciones del contrato, en la parte del impacto, es que estas líneas plomas, no se nota bien, ¿no? Líneas plomas, estas barras plomas son las duración programada, las rojas son las duraciones reales, miren, la ampliación de plazo son más del doble, más del 100%, más del 100%, más del 100%, y así sucesivamente. Bueno, entonces estos son los impactos que se generan porque no tienes una buena o correcta gestión de riesgo. En la siguiente sesión vamos a hablar ya la parte que nos obliga, nos favorece también, ¿ah? Si es que lo llevamos bajo esa visión, nos favorece porque nos da una forma de ver, ¿no? De ver la obra antes de que sucedan las prestaciones adicionales, antes de que sucedan las ampliaciones de plazo. Lo que se recomienda es en las obras públicas de que tengas una investigación, bueno, de manera personal, ¿no? Una investigación de las obras que se haya generado, trabajo que tengas, ¿no? Averiguar cuáles fueron tus adicionales de obra. Ah, ya, por esto, por esto, por esto. ¿Qué tipo de obra salió esto? Entonces, armas un cuadro para colegios, por ejemplo. Colegios, ¿qué adicionales tuviste esto? Ampliación de plazo, ¿por qué? Por esto. Entonces, armas tu cuadro, ya armas tu data
Y eso te va a servir para que cuando postules, tengas tu empresa, postules a una obra, ya sabes cuáles son las situaciones que pueden darse y evitar que sucedan casos mayores. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por la sesión del día de hoy. Nos vemos a la próxima. Ah, bueno, antes de irnos, creo que estamos en la parte de las consultas. Sí, unos minutos para las consultas, me pasé, creo. Sí, ¿Alguna ingeniero, consulta, pregunta? Sí, escucho. no habría, si en caso hay alguna consulta, no habría problema, podrían levantar la mano o escribir en los comentarios. A ver, por favor, le activamos a Amilcar Peña para ya responder esta preguntita porque ya estamos con el tiempo ya para poder retirarnos. ¿Qué Sí, tienes acceso, por favor? Buenas noches. Buenas noches, ¿me escucha? sí, te escucho. Ya, ingeniero, muy buenas noches. Una consulta, de repente, como es la primera sesión, de repente en las siguientes vamos a entrar un poco más a profundidad justamente en la etapa de ejecución de obra, ¿no? De repente, a modo de comentario, si nos puede hacer, de repente tengo una consulta justamente sobre este tema de lo que es los riesgos, ¿no? Si bien es cierto, los riesgos que se indican muchas veces en el expediente técnico, estos riesgos normalmente, ¿no? Se clasifican, ¿no? O sea, tienen, eh, ¿cómo se puede decir? Hay una parte donde indica a quién es el agente que se hace responsable del riesgo, ¿no? En este caso, de repente es la contratista, la entidad. ¿Cómo en la etapa de ejecución debemos de considerar justamente este tipo de análisis? Porque muchas veces en una obra la responsabilidad es del contratista, ¿no? Y entonces, si quien asume el riesgo es mejor dicho, la entidad, si quien asume el riesgo o no mitiga ese riesgo en la entidad, estaríamos hablando que prácticamente mediante ese documento se podrían también sustentar lo que pueden ser, ya sean adicionales de obra o ampliaciones de plazo, ¿no? O no sé, de repente estoy un poco confundido con eso. Sí, sí, buena pregunta. Alguna vez también me hice la misma pregunta hace mucho tiempo. Mira, gracias a una de las opiniones OCE, ¿ya? Hubo bueno, no recuerdo cuál fue la opinión OCE, hubo una negación de ampliación de plazo. ¿Por qué? Porque supuestamente decía, no recuerdo cuál fue la causal, pero la causal tenía que ver con uno de estos riesgos, ¿no? Que el riesgo tenía la responsabilidad del contratista, o era del contratista o de la entidad, no recuerdo. Entonces, al tener ese grado de darle importancia, ¿no? Y de negar una ampliación de plazo por darle importancia a este cuadro de gestión de riesgos o de plan de respuesta, pues la opinión OCE indica que que no se debe de dar, no con estas palabras ya, pero no se le debe dar importancia, ahí está mal también el OCE, ¿no? O sea, el OCE te implementa todo bonito, todo la norma internacional, todo el tema, pero y después te lo deniega. Dice, no, se tiene que, bajo la evaluación del supervisor y bajo el criterio de la entidad y de acuerdo al criterio del contratista, se debería de darse la ampliación del plazo correspondiente, ¿no? Entonces, prácticamente te está ninguneando, ¿no? Porque también hay otros casos también
que te dice, no, no pusiste los riesgos no previstos. No, también el OCE te dice, no es necesario, no es indispensable poner los riesgos no previstos, ¿no? Para que se genere el derecho de ampliación del plazo. Entonces, si hablamos de esto, pues para mí pues sería, es por gusto, ¿no? Pero en realidad, bajo los términos de ampliación del plazo, es por gusto entre comillas. Pero si hablamos de manera global, no hay que basarnos de quién sea la responsabilidad. El formato se te dice responsable entidad, responsable contratista. Esa partecita, justamente esa partecita está por gusto. No debería ponerse, ¿no? Porque al final es, nadie le toma la importancia del caso para solamente esa parte. Lo demás sí, porque te sirve para prevenir, ¿no? Te sirve para prevenir, para generar, o para evitar que existan prestaciones adicionales y ampliación de derechos. Creo que alguien más levantó la mano. ¿Me escucharon? Sí, buenas Sí, noches, ingeniero. sí, escucho. Buenas noches. Qué tal, ingeniero Saavedra? Buenas noches. Una pregunta. Sí, En mire, me encuentro realizando ejecutando un proyecto, ahorita una obra, en el cual nosotros hemos presentado unos planos de replanteo de una estructura metálica de un techo, y hay un pronunciamiento, ya bueno, ya la entidad ha notificado al proyectista, el proyectista ha dado su aprobación, pero hemos vuelto a tener, por parte de la entidad, el ingeniero de proyectos nos ha observado ciertas cosas, pero ya estamos fuera de las fuerzas de Barlovento y Sotavento, del viento, y ahorita estamos ya prácticamente fuera de plazo y está afectando la ruta crítica del proyecto. Esto significaría una aprobación inmediata de una ampliación de plazo. ampliación de plazo, tienes que poner tu inicio de causal el mismo día. No, inicio de circunstancia. Tienes que poner el mismo día que no te está notificando, pues, ¿no? Porque eso te manda Sí, hasta cierta fecha. La fecha de claro, porque notificación. Al siguiente día tienes que poner inicio de circunstancia. Claro, porque justo eso también lo estamos colocando en cuaderno de obra, de que se ha debido de prever el tiempo, porque ya hemos notificado nosotros con la anticipación necesaria, y ahorita estamos viendo que por la no aprobación se está viendo afectada la ruta crítica del proyecto. Claro, claro. Tienes que poner inicio de causal hasta que ellos te notifiquen al contratista y a la supervisión a la vez. Sí es. Muchas gracias, ingeniero, por haber absuelto las consultas de nuestros participantes. Bueno, ya estaríamos dando por finalizada. Cualquier otra consulta también la pueden hacer la siguiente clase para ya poder culminar porque estamos con el tiempo. Igual, de la misma manera, ingeniero, a nombre de la empresa Coes Ingenieros, nosotros le agradecemos el día de hoy por su excelente ponencia que usted ha tenido, ya que muchos de nuestros participantes pues se encuentran muy contentos de haber recibido esta primera sesión, en el cual la metodología de enseñanza ha sido muy didáctica y muy buena, ¿no? Así que muchas gracias, ingeniero. También agradecemos a nuestros participantes por estar presentes aquí en esta sesión. Los invitamos también a que puedan continuar. Como ustedes ya han podido ver, el ingeniero cuenta con una gran experiencia para poder seguir brindando todos sus conocimientos, ¿no? A ustedes. Así que esperemos tenerlos todas estas 8 sesiones. Gracias. Por favor, antes ya de poder culminar, de poder retirarnos, voy a compartir un momento mi pantalla para poderles dar los últimos alcances ya para poder retirarnos. A ver, por favor, esperamos un momentito. Igual recordarles cualquier duda o consulta que ustedes puedan tener. No olviden escribirnos al WhatsApp, pueden llamarnos. Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a poder atenderlos, ¿ya? Ahorita ya está cargando la presentación.
para ya poder finalizar. El día de hoy ha sido nuestra primera sesión, creo que ha sido muy enriquecedora. Ustedes están aumentando sus conocimientos el día de hoy, ¿no? Nuestra próxima clase es el día 1 en el mismo horario que venimos, a las 8 de la noche. Pueden hacer también una captura, por favor, a este cronograma de clases. Igual del mismo modo, ustedes tienen esta información en el brochure, pero para que puedan tenerlo a la mano. Como podemos ver, son 8 sesiones. El día de hoy estamos empezando con nuestra primera sesión del curso. Nuestras clases son los días jueves y sábado. Entonces ya nos estaríamos viendo el día sábado. También comentarles que nosotros realizamos evaluaciones. Los días sábados se va a habilitar la evaluación a las 10:30 de la noche, posteriormente a culminar la sesión, ¿no? Nosotros en este curso vamos a tener 4 evaluaciones, es decir, cada semana va a haber una evaluación para todas aquellas personas que desean certificarse. Esto es opcional, pero igual yo les recomiendo a ustedes que puedan realizar las evaluaciones muy al margen de que adquieran o no el certificado. Ustedes pueden validar sus conocimientos con estas evaluaciones, ¿no? Así que los invito a que también puedan participar en estas 4 evaluaciones del curso. El día sábado es nuestra primera evaluación con respecto a la sesión número 1 y a la sesión número 2. Creo que eso es todo. Ustedes también mayor información nos pueden escribir al WhatsApp o también en la página web de Coes Ingenieros. Ustedes van a tener ahí el alcance, ¿no? Por ejemplo, tema de la diapositiva y ello para poder, ustedes puedan repasar. Bueno, ya para poder culminar, comentarles que nosotros realizamos fotografías al final de la sesión para validar con el Colegio de Ingenieros, ¿no? Entonces los invito para ya poder despedirnos el día de hoy, a que puedan habilitar sus cámaras para poder despedirnos. Del mismo modo, agradecer a cada uno de ustedes. Muchas gracias, César. Por favor, prendemos los demás nuestras cámaras para poder. Es una manera también de poder constatar, ¿no? El tema de la presencia de ustedes en esta sesión. Gracias, Luis. Gracias, Judith, Cristian, Darwin, Percy, Jefferson, Arlet. Gracias. A ver, continuamos. Por favor, en interno el equipo de Coes Ingenieros me apoya con las fotografías. Lucero. A ver, ¿quién más? No te preocupes, Sado, no hay ningún problema. Ya. Entonces, ya ahora sí, ya nos despedimos. Gracias, Darwin, Anthony Mendoza, muchas gracias. Nos despedimos hasta el día sábado. Buenas noches, esperando que este curso haya sido de mucha importancia para todos ustedes y que hayan adquirido más conocimientos. Nos vemos el día sábado. Que Dios los bendiga hasta el día sábado. Buenas noches con todos. Gracias. La sesión ha culminado el día de hoy.